Héctor Villa, el subdirector general de Caladero Nacional y Aguas de la Unión Europea, nos vai falar da reciente orden ómnibus, que é a orden pola que ven a regular toda a actividade pesqueira no caladoiro Cantábrico Noroeste. Vai ser telemática, por tanto, buenos días, Héctor, y cuando quieras. Oyendo. ¿Nos estás oyendo, Héctor? No te oímos. De momento no te oímos. Ahora, habla ahora, Héctor, a ver. ¿Ahora se me escucha ahora? Ahora sí, perfectamente. Perfecto, pues nada. Comienzo. De nuevo, muy buenos días a todos y lo primero, pues agradezco mucho a la Asociación Acerga el invitarme a participar en esta jornada tan interesante, en esta mañana que estamos teniendo y bueno, con todos los ponentes anteriores con presentaciones muy interesantes. Yo he preparado una breve presentación para ir un poco describiendo los principales elementos que afectan a la flota de cerco en la orden ómnibus. No sé si ya se está proyectando, si la podéis ver. Adelante. Sí, ahora se ve, perfecto. Pues sí, nada, sí. Comienzo, bueno, pues un poco, yo creo que ya se ha comentado en alguna de las presentaciones anteriores, pero bueno, yo creo que siempre es bueno recordar la realidad actual de la flota de cerco del censo de Cantábrico Noroeste. Actualmente, los datos más recientes, pues nos muestran un número de barcos activos o con de alta definitiva en el censo, en el registro de flota pesquera operativa de 250 barcos en total y con esa distribución por la provincia de su puerto base. Y bueno, pues esta es una imagen de hace unos días, pues por donde trabaja, ya lo conocemos, donde trabaja la flota obviamente en el Cantábrico Noroeste y con esa un poco de distribución y bueno, como ya se ha señalado y precisamente pues Acerga es la asociación que más buques representa, con más de 100 buques de los 250. Esto simplemente era pues para tener esa visión de la flota de la que vamos a hablar y la repercusión de la orden ómnibus. También quería señalar pues lo que también es la base de una de las partes fundamentales de la gestión de la actividad de la flota de cerco del Cantábrico Noroeste, como son la orden del año 2015, la orden 2534 del año 2015, donde se establece el plan de gestión del Cantábrico Noroeste y donde se establecen esos porcentajes de reparto de las especies fundamentales o de algunas de las fundamentales, no todas, para la flota de cerco del Cantábrico Noroeste. Me estoy refiriendo pues al jurel y a la caballa y en concreto pues también dentro del jurel, pues como sabéis hay diferentes stocks o diferentes poblaciones que tenemos una distribución diferente, en el caso del jurel 8C, el jurel 9 y en el caso de la caballa, como sabéis, una población única. Me faltaría el jurel 8B, pero como sabéis, tiene una gestión diferente que precisamente en la orden del año 2015 no se desarrolló plenamente una distribución y ahora en la orden ómnibus se ha llevado a cabo, como veremos en uno de sus artículos. Bueno, esta es la orden ómnibus, la que bueno hemos llamado o desde el principio se ha denominado como orden ómnibus porque venía un poco a hacer un desarrollo muy importante, muy notable y significativo de la gestión pesquera que se venía haciendo en el caladero nacional tanto del Cantábrico Noroeste, no solo, pero también del Golfo de Cádiz y de la flota que faena al arrastre en aguas de Portugal. Y como digo, pues ha supuesto cambios muy significativos en las órdenes que venían regulando estas pesquerías, pero también pues aspectos horizontales que se consideró en su momento ya el que eran necesarios para avanzar en una gestión más óptima en definitiva, de las cuotas que se le asignan a España bajo la política pesquera común de las diferentes especies. La orden fue publicada, como todos conocéis, el 2 de abril de este mismo año y bueno, es la orden APA 315/2020 de 1 de abril, firmada el día anterior por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y tiene ese nombre tan largo
que es la orden por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas. Como decía, pues eso, efectivamente, viene a establecer un marco de desarrollo que parte ya de la realidad anterior, pero que desarrolla e intenta mejorar esa gestión de cara, pues como veremos, a la optimización fundamentalmente del uso de las posibilidades de pesca que se asignan a España de las especies en el Cantábrico Noreste, pero también en el Golfo de Cádiz y en las aguas de Portugal. Aunque hay más artículos y si queréis, bueno, en el turno de preguntas o en el debate podemos hablar de ellas, pero yo me he querido centrar en aquellos artículos que son son los que creo que afectan de un modo más determinante y suponen un cambio más significativo para la flota de cerco en cuanto a la gestión de su actividad. Podría haber algunos artículos, como es los artículos referidos a el aprovechamiento de topes, o, por ejemplo, los artículos referidos al cese de la actividad pesquera en caso de agotamiento de las cuotas o el cierre de la actividad en caso ya de agotamiento global de la cuota española, pero creo que estos son los artículos que más os interesan desde el punto de vista de la gestión y del día para la flota de cerco del Cantábrico Noroeste. Son los dos primeros artículos, el 2 y el 3, se refieren a la transmisión de posibilidades de pesca, donde veremos que hay un avance muy significativo en esa gestión, que parte, como digo, de la realidad que tenemos de la orden del 2015, pero que flexibiliza de manera muy notable esa gestión por parte de los propios armadores que reciben individualmente esa asignación de cuotas a sus buques en el caso de la flota de cerco. También tenemos un artículo que no es una novedad en sí, pero sí que se perfecciona y mejora el funcionamiento de un mecanismo de optimización anual del uso de las cuotas que permite aprovechar aquellos sobrantes de las asignaciones que existan, aquellos sobrantes manifiestos que pueda haber en el último trimestre del año y, como veremos, se establecerá un procedimiento para establecer esos sobrantes a partir de los remanentes que tengan los barcos y que también supondrá la resta de esos sobrantes, que en ningún caso, como veremos, también suponga una merma en las posibilidades de pesca de esos buques o grupos de buques que tengan sobrantes. También el artículo 8 supone es un artículo, en este caso sí que es un artículo totalmente novedoso, puesto que hasta en este momento en España no teníamos una norma clara que regulara los intercambios de cuotas con otros Estados miembros, los que denominamos swaps, pero bueno, se ha querido en esta norma establecer un criterio claro y también abarcar prácticamente, si no todas las casuísticas que se pueden dar desde el punto de vista de los planteamientos que pueda tener España o a propia iniciativa de los armadores para negociar intercambios de cuotas, como digo, los swaps, con otros Estados miembros. Y finalmente tenemos dos artículos que también suponen un avance importante y una novedad respecto a la gestión que se venía haciendo anteriormente. Como señalaba el artículo 12 anteriormente, el jurel de la zona de Francia, más arriba, lo que llamamos comunidad de gestión, el jurel 2A14, para la flota de cerco fundamentalmente jurel, el de la zona 8B, pues se establece por primera vez una norma que abarque totalmente la gestión de este sector de jurel. No es un reparto al uso, puesto que bueno, es un stock que siempre se ha utilizado más por parte de España para obtener a través de swaps cuotas de interés provenientes de otros países, pero sí que tiene ahora mismo una enorme relevancia respecto a la utilización y la disponibilidad de jurel para la flota, sobre todo del Cantábrico Noroeste. También veremos de otras flotas, por lo tanto, pues será necesario hacer un desarrollo, pero como digo, también veremos que no es un reparto al uso, sino que también tiene una flexibilidad que consideramos muy interesante a la hora de permitir, bueno, pues así las asignaciones que anualmente se establezcan. Y finalmente el artículo 13, que también viene a reconocer una realidad que ya tenemos en la normativa comunitaria, que es el uso de las condiciones especiales, es decir, la posibilidad de transferir un porcentaje de cuota entre diferentes stocks, en este caso para el cerco, el más interesante. También hay otra condición que se puede utilizar, que mencionaremos cuando el jurel esté, pero como digo, el más interesante es el de jurel entre las dos zonas de dos poblaciones diferentes, pero que está reconocido en la normativa comunitaria, como son el jurel del Cantábrico, el 8C, y el jurel de la 9, que es el de, como sabéis, el de la fachada portuguesa, pero también el sur de Galicia y el Golfo de Cádiz.
sin más entro pues a un poco a señalar un poco los principales elementos de estos artículos, que como digo son los que yo destaco como tienen mayor efecto para influencia sobre la actividad de la flota de cerco de Cantábrico Noroeste. Ya desde su publicación se vienen aplicando. El primero, como decía, las transmisiones temporales, es un reconocimiento que ya hay en la propia ley de pesca, pero en la orden del año 2015 se blindó, digamos, o se restringió la posibilidad de estas transmisiones temporales y solo se permitía a las flotas de arrastre fundamentalmente y alguna otra, pero sin una posibilidad de avanzar más allá. Y sobre todo lo que no se permitía eran intercambios de estas cuotas de carácter anual, lo que podríamos llamar también, o a veces creo que utilizáis el término alquiler, porque al final no son los porcentajes que cada barco tenga transmitido, sino que son los kilos reales que recibe en base a la asignación anual. Entonces, se incrementa notablemente la flexibilidad para poder intercambiar los armadores o los grupos de barcos, en este caso, por ejemplo, la asociación, con otras flotas y, sobre todo, pues yo destacaría especialmente la especie, como especie de interés para el cerco, el intercambiar jurel, puesto que, bueno, con la flota de arrastre del Cantábrico Noroeste. Aunque, bueno, hay una evolución de las cuotas y en el jurel del Cantábrico tenemos una evolución a la baja, desafortunadamente en el último año, veremos para el año que viene. En el jurel de la zona 9 sí que ha habido un incremento, pero en definitiva la posibilidad de intercambiar estas posibilidades de pesca con otros barcos y, por ejemplo, pues bueno, también puede entrar en juego la asignación de caballa que se tenga, pues creemos que da una mayor flexibilidad al uso de las cuotas y que también sobre todo la flota de cerco pueda proveerse de aquellas cantidades que necesita para ejercer su actividad a lo largo del año. Como digo, esta posibilidad se establece para poder ser realizada la cesión por parte de los buques que tienen una asignación individual. Cuando hay una asignación colectiva, no hablo de conjunta, sino de colectiva, por ejemplo, por un censo, pues lógicamente esa posibilidad no está permitida, puesto que, bueno, habría que poner en común a todos los actores y en muchos casos pues hay asignaciones que son de en cuanto miles de barcos cuando por ejemplo participan los artes menores en una asignación, pero como digo los barcos los armadores con cuota individual o las asociaciones, en este caso por ejemplo Acerga con la gestión conjunta que hace de las cuotas puede hacer esas transmisiones. Y también hay un elemento que se ha desarrollado que es la posibilidad también de hacer intercambios, incluso que el receptor pueda ser alguien que no comparta el modelo de gestión individual. Esto permite que, por ejemplo, en algunos stocks en los cuales todavía no hay una desagregación mayor del reparto, como puede ser la anchoa o la sardina, pues se puedan recibir cuotas. Lo que sí que es verdad, y también no solo está pensado para el cerco en este caso, sino también para otras flotas que podrían pues hacer intercambios de esta naturaleza. Por ejemplo, podríamos estar hablando de que un barco de artes menores que tiene una asignación dentro de no una asignación propia, pero sí hay una asignación en las provincias, pues pudiera recibir caballa, por ejemplo, de un cerquero, o por ejemplo que un barco de artes menores también de Merluza Sur pudiera recibir también una asignación, por ejemplo, de un palangreo, de un volantero. En definitiva, es un artículo o una disposición que da una mayor flexibilidad también para aquellos barcos individuales que tienen una asignación propia puedan cederla a los barcos que no tienen una asignación individual de por sí y, bueno, pues que puedan aprovechar esa cuota. Con una restricción que tiene el sentido de que, bueno, también evitar también ventajas competitivas respecto a que, bueno, pues haya dentro de ese conjunto de barcos que comparten un modelo común de gestión, por ejemplo, la merluza o, por ejemplo, la anchoa, además, pues tengan una ventaja competitiva. Pero es verdad que también, y como ya se ha hecho en la aplicación de este artículo en este año, pues también aquellas asignaciones o aquellas recepciones de cuota que se hagan a partir de este tipo, pues pueden ser sometidas a una transmisión en base a la flexibilidad interanual, como se ha hecho en el caso de la anchoa. Este procedimiento está en este momento, el procedimiento que se tiene que utilizar para las transmisiones temporales viene marcado por la vigente ley de pesca y tenemos algunos elementos como es el informe no vinculante de las comunidades autónomas, pero en todo caso, bueno, pues la realidad es que se intentan tramitar con la mayor agilidad posible porque son transmisiones, como digo, con carácter anual que
también implican la necesidad de los buques que intercambian, sobre todo el receptor, el disponer de esas cuotas para su uso casi inmediato. Y también quería destacar un último elemento respecto a estas transmisiones temporales para aclarar, aunque yo creo que ya lo conocéis todos, pero que es una autorización, estas transmisiones temporales, que es competencia de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Es decir, tanto las solicitudes como el procedimiento lo realiza tiene que ser dirigido a la solicitud a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura con el modelo del anexo que figura en la orden, y ellos son los que se encargan de la tramitación y su autorización lo más rápido posible. Y prácticamente yo creo que, salvo algún caso muy puntual que pueda haber algún problema por detrás, pues prácticamente yo creo que son el 100% prácticamente de todas las transmisiones temporales que se presentan, y habiendo, por supuesto, cuota disponible por parte del cedente, pues se tramitan y se autorizan prácticamente, como digo, el 100% de las solicitudes. Las transmisiones definitivas. Aquí ya estamos hablando de un elemento a mayores, que ya no tiene digamos, un elemento temporal de anualidad, sino que ya estamos a un aspecto que tiene más de futuro de cara a digamos, el posicionamiento de cada uno de los barcos en el censo. En este caso es una posibilidad que se ha abierto, que ya existía también, como en las transmisiones temporales, también en su momento, en la orden 2015, no se dio ese paso para la flota de cerco, existía para la flota de arrastre, y en este caso se ha dado este paso también para la flota de cerco porque se consideraba conveniente y adecuado que se pudiera permitir esta disponibilidad para que los armadores individualmente pudieran acordar la transmisión definitiva de los porcentajes que acuerden de las cuotas que tienen repartidas individualmente. En este caso, como decía, pues de los stocks de jurel o de la caballa. En este caso, lo que se transmite no son kilos de cuota anuales, sino que se transmite el porcentaje determinado que se acuerde. Tenemos unos límites que ya existían anteriormente en aquellos que podían hacer estas transmisiones, y se han revisado estos porcentajes para establecerlos cuando ya se ha abierto esta posibilidad al cerco, para que, por un lado, evitar que haya un monopolio, oligopolio, por pocos armadores que pudieran llegar a concentrar una gran parte del porcentaje asignado al cerco, y por lo tanto que pudiera llegar a una excesiva concentración digamos que hubiera un descenso drástico de los buques de cerco. Eso no es en este momento el escenario que se quiere, y por tanto se establece un máximo de acumulación del 18%, sumados los 4 stocks, sumando los porcentajes, y por otro lado también un porcentaje mínimo que viene a reconocer que por debajo de determinados niveles de asignación de cuotas, pues la verdad es que es muy difícil mantener la actividad. De todas maneras, no quiero trasladar también que este porcentaje que se ha fijado del 0,5%, de nuevo sumando también los porcentajes de asignación que tenemos en los 4 stocks, y en todo caso que no tiene que ser en este momento motivo de preocupación para los barcos del censo. Yo creo que hemos revisado y yo creo que prácticamente no había uno o dos barcos, muy pocos, con prácticamente muy poca actividad, que podrían estar en esta situación de encontrarse por debajo de este mínimo. Estos porcentajes, señala la orden, que pueden ser actualizados en base a la evolución de la pesquería, pero como digo, y retomando un poco la primera diapositiva, con 250 barcos actualmente de alta definitiva en el censo de cerco cantábrico noreste y solo 4 stocks repartidos individualmente, creemos pues que estos porcentajes son en este momento razonables para la realidad del censo. Disculpas. En cuanto a, le quería señalar también que se establecen una serie de condiciones especiales para llevar a cabo estas transmisiones definitivas cuando el origen del barco que quiere ceder estos porcentajes pues proviene de un barco que ha sido siniestro o que está de baja provisional o definitiva. Aquí, pues lo que hay que poner de manifiesto es que, lógicamente, no es la misma situación aquel barco que viene de una situación de baja anterior, y en este caso pues había alguna situación en la cual se puede permitir la transmisión, pero con algunas condiciones, pues como puede ser el compromiso de baja para no construir un barco, pero en el caso de un siniestro, pues lógicamente es una incidencia sobrevenida para el buque, desgraciadamente, y tiene una mayor flexibilidad. En cuanto al procedimiento, pues es ya muy similar también al que había establecido previamente para los otros censos del Cantábrico Noreste que tenían esta posibilidad reconocida en el año 2015. Hay que presentar un acta notarial que, pues
refleja el acuerdo de los armadores y también se solicita un informe no vinculante de las comunidades autónomas. Y en este caso también quería destacar que la competencia tanto para recibir la solicitud como para la tramitación y posterior autorización es de la Dirección General de Pesca Sostenible, en la que está integrada nuestra Subdirección de Caladero Nacional. Para que, bueno, aunque yo creo que también lo tenéis claro, ya hemos recibido alguna solicitud de transmisión definitiva de flota entre barcos de cerco, pero bueno, dejar claro para a quién os tenéis que dirigir en caso de querer realizar una transmisión de este tipo. Bueno, seguimos avanzando y, bueno, lo que quería aquí señalar con esta diapositiva es que realmente la orden del año 2015, en su artículo 2 y en su punto 8, pues reflejaba que todos los años la Secretaría General de Pesca actualizaría el porcentaje de asignación que tienen los barcos del censo de cerco de Cantábrico Noroeste de esos 4 stocks, teniendo en cuenta pues si había bajas y se redistribuían todas. Pero lógicamente no había, al no haber la posibilidad de intercambios de posibilidades de pesca, de transmisiones definitivas de posibilidades de pesca entre los barcos del censo, como si ahora se permite, pues los porcentajes prácticamente no podían variar. Con lo cual, pues lógicamente esta parte cambia significativamente y los próximos años, a partir del próximo año, en 2021, esta resolución, que esta es la resolución del año 2020, de 16 de marzo, por la que se publicaban las cuotas de los stocks para los buques del censo de Cantábrico Noroeste, pues puede cambiar significativamente. ¿Por qué? Porque ya reflejará las transmisiones definitivas que se hayan venido realizando entre buques individuales de cerco desde la aplicación de esta orden ómnibus. De momento, como os digo, pues ya se han recibido algunas, se han tramitado, no son muchas, pero sí que ya no quedará esos porcentajes prácticamente fijos, como decía, que venían desde el año 2015, sino que habrá esas variaciones sujetas pues a aquellas transmisiones definitivas que se hayan acordado entre los armadores. El artículo 5, el mecanismo de optimización anual del uso de las cuotas. Como decía, es un mecanismo que no es totalmente novedoso, pero sí que considerábamos conveniente en la Secretaría General de Pesca perfeccionarlo sobremanera, puesto que, bueno, es un mecanismo muy importante desde el punto de vista de la optimización del uso de las cuotas que se asignan a España. Se ha venido, bueno, pues no siempre ni en todos los stocks, pero sí que se ha venido constatando en ocasiones pues un no aprovechamiento de las cuotas que se asignan a España, habiendo sobrantes en algunos casos de la asignación que tienen algunas flotas y habiendo también necesidad de tener más cantidad disponible de algunas otras flotas. Entonces, este mecanismo se pondrá en funcionamiento a partir del 1 de octubre. Os puedo anticipar que ya estamos preparando la resolución correspondiente para someterla a consultas la próxima semana, en la cual pues se utilizarán los sobrantes de todos los participantes en las pesquerías sin excepción. Aquí ya no estamos había una, en principio, es la realidad, había podemos llamarlo así, un blindaje de las cuotas del arrastre, de modo que no participaban directamente en este mecanismo anteriormente, sino que, bueno, se les consultaba y si accedían se podían poner en esa bolsa que se crea. En este caso ya no. Todas las flotas que participan en la asignación de un stock pueden participar con sobrantes en la formación de esa bolsa disponible a partir del 1 de octubre y aclarar que esos sobrantes se van a calcular teniendo en cuenta el dato máximo de captura realizada por esa flota en los últimos 5 años en el último trimestre natural del año. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a coger el dato máximo de capturas que se haya realizado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre para que uno de los barcos o grupos de barcos que tienen asignación de cada uno de los stocks y cogemos el dato mayor en este caso en el año 2020 vamos a coger el dato mayor entre 2015 y 2019, el dato mayor de esos 5 años. Ese dato es la cantidad que al menos tiene que quedarle disponible del 1 de octubre al 31 de diciembre, más con el 10% que reconocemos. Es decir, que vamos a comparar la cuota disponible con la cuota que tenga asignada, más el consumo que haya realizado hasta el 1 de octubre. Por eso ya no se permiten desde el 10 de septiembre, para tener una foto fija de la cuota disponible, no se permiten de momento las transmisiones temporales y veremos a ver ese sobrante a mayores. Si un barco, por ejemplo, tiene una cuota disponible
en esos 3 meses que es inferior al máximo captura que haya realizado en alguno de esos 5 años, no se le va a detraer ninguna cantidad para la bolsa. Pero si hay un excedente, sí que se va a poner a disposición de la bolsa para que a partir del 1 de octubre aquellos barcos que hayan agotado previamente su cantidad disponible de cuota o que a partir del 1 de octubre la agotan, puedan seguir desarrollando su pesquería a esa especie con cargo a esa cuota común que se establezca. Como digo, esa es un mecanismo que ya es anteriormente, pero que vamos a perfeccionar y, como digo, presentaremos una resolución para consultas la próxima semana con las cantidades que estamos calculando que pueden ser los sobrantes. Desde el punto de vista de la flota de cerco, entendemos que los sobrantes, salvo algún caso puntual, no es probable que existan esos sobrantes, de modo que normalmente la flota de cerco no va a contribuir a esa bolsa, pero sí que se va a beneficiar a partir del 1 de octubre aquellos barcos que hayan ido agotando su cuota antes del 1 de octubre o posteriormente. Lo que sí también quiero señalar es que sí que un aspecto muy importante. Esa disponibilidad de bolsa a partir del 1 de octubre lo que no hace es borrar cualquier sobrepasamiento previo. Es decir, voy a poner un ejemplo concreto. Si un barco, por ejemplo, de una flota determinada tiene una asignación de un stock y a día 20 el día de hoy tiene un sobrepasamiento de esa cuota, la orden ómnibus lo que le dice es que tendría que cesar de su actividad para seguir pescando. Bien, si no lo regulariza ya, bueno, en la Dirección General de Navegación podrán tomar otras medidas, pero en todo caso, ese sobrepasamiento que tenga y que a partir del 1 de octubre podría seguir pescando con cargo, como digo, a la cuota común que se cree con los sobrantes. Pero la sobrepesca que tiene de su cuota asignada hasta el 1 de octubre, esa cuota común no se la limpia, sino que tendrá él que, antes del final de año, regularizarse para no estar sometido a una deducción de cuota al año siguiente o también cualquier otra medida disciplinaria que se pudiera tomar. Así que quiero también dejar esto muy claro. No sirve para sobresaltos. Afortunadamente, también en este momento creo que prácticamente no hay ningún barco de la flota de cerca. Hay un caso muy puntual que se está hablando con el interesado, pero creo recordar que no hay ningún buque puntualmente, salvo ese caso que se está hablando con él, en el cual haya un sobrepasamiento de la cuota asignada a este monto. Con lo cual, bueno, pues podemos pensar que a partir del 1 de octubre todo el mundo prácticamente llegaría limpio para no tener problema, como digo, de cara a deducciones que se pueden regularizar, pero en este momento podrían ser deducciones para el año 2021. Y, bueno, veremos, como digo, estamos haciendo los cálculos, pero entendemos que sí que va a poder haber, por ejemplo, una de las cuotas o de la especie más interesante para la flota de cerco en este momento del año, como es el jurel de la zona 8C, pues entendemos que va a poder haber un sobrante de toneladas para poder utilizar aquellos barcos o grupos de barcos que vayan agotando su asignación a partir del 1 de octubre. Como digo, y para acabar también, en el caso de este mecanismo también hemos establecido algunos elementos que parecen lógicos establecer, puesto que también no tendría sentido que aquellos barcos que reciben una asignación y ceden una gran parte de su cuota pudieran acceder a la bolsa. Es decir, esos barcos pues han planificado su año y con la asignación inicial que se les ha hecho en marzo, pues podríamos considerar, y así se establece en la Omnibus, que se hace una transmisión temporal de la mayor parte de su cuota, más de un 50%, pues no podrían participar, puesto que en la bolsa común, puesto que ellos ya han hecho su planificación para ese año. Igualmente, también, y de nuevo, esos barcos tendrían en principio un excedente, viendo sus capturas, nunca se les detraería una cantidad que fuera superior a la que ellos han demostrado poder pescar en los últimos 5 años. Igualmente, también aquellos barcos que pudieran transmitir a partir del 1 de octubre. Si un barco tiene cuota disponible a partir del 1 de octubre, tampoco tiene sentido que la transmitiera a partir del 1 de octubre y luego quisiera acogerse a la bolsa porque ya la ha agotado. Es decir, que ese barco, a partir del 1 de octubre, al tener disponibilidad de cuota, si la agota es porque le quedaba menos, pero en ningún caso, si fuera suficiente, se le iba a detraer, como digo, por los cálculos que estamos realizando. Como digo, reiterar de nuevo que este es el primer año de aplicación del mecanismo como tal y, bueno, vamos a presentar una resolución provisional en los próximos días para que pueda estar funcionando a partir del 1 de octubre. Los intercambios de cuotas con otros Estados miembros, el artículo 8. Como digo,
Este mecanismo, los swaps, es un mecanismo que no estaba previsto o no estaba descrito en ninguna normativa anteriormente de manera tan concreta, al menos como tenemos en la orden Omnibus. Y lo que establece es pues todas las casuísticas prácticamente posibles que pueden darse para que España, o bien a iniciativa de la Administración, o bien a iniciativa del propio sector, se puedan acordar intercambios de cuotas con otros Estados miembros. En el caso de los particulares, de los buques o grupos de buques, normalmente es con una organización de productores pesqueros o con una otra asociación de otro Estado miembro, en el caso de armadores individuales. En el caso de la Administración son, bueno, pues vemos la necesidad o vemos pues que tenemos sobrantes, podemos tener sobrantes de algunas cuotas que pueden servirnos para obtener cuotas de especies o de otros stocks que no son interesantes y los planteamos a la administración correspondiente. En el caso de que haya un reparto individual de las cuotas de ese stock, se consulta a los participantes en la pesquería para ver si quieren participar o no. Si participan, pues se llevarán de la cuota que se reciba, del stock que se reciba, la cantidad proporcional. Si no quieren participar, no ocurre nada, pero nosotros siempre buscamos, como digo, la mejor optimización de las cuotas asignadas a España anualmente bajo la política pesquera común y el reglamento de TAC y cuotas, y tenemos un poco la visión global de lo que es necesario y lo que puede ser deficitario y lo que puede ser excedente. Pero, como digo, también abre la posibilidad a negociaciones propias de las asociaciones o de los armadores para intercambiar las cuotas. Y también quería, bueno, para acabar con este artículo, que como digo es muy extenso, pero que hace ese desarrollo, también quería señalar un elemento fundamental que ya hemos aplicado, como es una distribución, podemos decir, asimétrica potencialmente de las cuotas que se reciban. Es lo que, bueno, conocemos como el 40-60 y consiste en que si lo que aportamos como España para ese otro país, lo que le cedemos a cambio de cuotas que estén repartidas en España, como digo, es una cuota que no esté repartida, podemos aplicar un mecanismo que es que el 40% de la cantidad que recibamos lo aplicaríamos por los repartos establecidos, pero el otro 60% puede ser repartido potencialmente a otras, no de manera como está la asignación por las flotas o por los repartos existentes, sino en base a pues las necesidades que pueda haber en ese año, la obligación de desembarque y otros criterios que podemos establecer y que se describen. Y en este caso, con un beneficio sustancial para la flota de cerco del Cantábrico Noreste, ya lo hemos hecho en el caso de una cantidad de cuota de Jurel 9 que recibimos de Portugal a mediados de año, que habíamos recibido en base a una cantidad de otra especie de que no pertenece al Cantábrico Noreste ni que estaba repartida, que esa flota no recibía nada a cambio y por lo tanto utilizamos este mecanismo para mejorar la asignación dentro del 60%, que la flota más necesitada de Jurel, como era la flota de cerco del Cantábrico Noreste, pudiera recibir una parte significativa dentro de ese 60%. Porque además también ese Jurel 9 venía con la posibilidad de un 100% de ser transferido y ser utilizado en la zona 8C, donde las necesidades son mayores en este año. Con lo cual, como digo, es un mecanismo potencial que se puede aplicar y, de hecho, ya lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de este swap con Portugal a mitad de año. El artículo 12, pues como decía al inicio, este es un stock que ha tomado notable importancia en los últimos años por varios motivos. Este es un stock que históricamente se venía utilizando mayoritariamente para la negociación de swaps con otros Estados miembros, a la obtención de cuotas interesantes para el Cantábrico Noreste fundamentalmente o para otras flotas españolas, pero en los últimos años se viene viendo la necesidad de una mejora de la gestión de este stock y de unas mayores necesidades, especialmente de la flota del Cantábrico Noroeste. ¿Por qué? Porque este stock que llamamos, se denomina HAX 2A14, que abarca las aguas de la 8B hacia el norte, hasta la zona de Noruega, pues es la misma población que la unidad de gestión del 8C de Cantábrico. Y tenemos una condición especial que hemos podido ir incrementando, de modo que podemos pasar en este momento, conseguido las negociaciones de los TAC y cuotas del diciembre pasado ya para 2020, hasta el 80% de la cuota que se nos asigna a España podemos pasarla a la zona 8C. Como digo, en la orden vigente del año 2015 todavía, para algunos elementos, no se hizo un desarrollo completo de la asignación de
de este stock, sino que lo que únicamente se señalaba es que, bueno, pues hay un reparto de la cantidad que se asigne al cerco del Cantábrico Noroeste, hay unos porcentajes por barco establecidos para lo que se llama la parte de la zona 8B, pero no había una asignación total del stock y, como digo, se venía normalmente utilizando para la asignación o para intercambio, para swaps con otros Estados miembros, por ejemplo, con Francia. Pero en base a, bueno, los descensos, sobre todo este año que hemos tenido tan importante de la cuota de jurel, tanto de este como del 8C, como digo, la misma población, pues hemos visto la necesidad de mejorar en su gestión y de establecer unos principios de asignación, unos principios que no son rígidos, sino que son flexibles y que nos va a permitir en los próximos años, y ya lo hemos hecho en este año, ver un poco en base a las necesidades que se vayan generando y las solicitudes también que recibamos de asignación, ver pues la mejor gestión de este stock, como digo, muy necesario en los últimos años. Entonces, se establece una asignación prioritaria o unas prioridades por este orden en la orden. Lo primero es reconocer la asignación que pueda tener la flota de cerco en la zona 8B. En este caso, en el año 2020, se ha reconocido en base a los históricos de los últimos años, se les ha asignado 1.000 toneladas y luego se reparte por los porcentajes que figuran en la orden del año 2014 por barco. Y luego una parte muy fundamental, la segunda parte no la señalo aquí, pero la cito, que es para la flota que, obligada por la obligación de desembarque, la flota de los 300 puede tener necesidades, y de hecho las tiene de captura, de cuota de jurel, pues también se le hace una asignación. En este año ha sido de 1.100 toneladas y el resto lo podemos dedicar fundamentalmente en base a las solicitudes que se reciban para la zona 8C o la 8B. En este caso, si el porcentaje, y este año lo hemos permitido, ha sido posible, toda la cantidad restante se puede transferir dentro de ese 80% al 8C, pues lo podemos hacer y así lo hemos hecho este año. Hay un cuarto punto que es la cuarta prioridad, como digo, al final de la lista de prioridades, que podría ser el utilizarla para intercambios con otros Estados miembros. En este caso, en este año también ha habido una cantidad que hemos utilizado para obtener cuotas adicionales para el Cantábrico Noroeste, una cantidad que hemos utilizado con Francia, pero como digo, la mayor parte se ha utilizado este año y es muy probable que en los próximos años, veremos el año que viene, pero con esta asignación, digamos, flexible, la mayor asignación ha sido para el cerco del Cantábrico Noroeste. En concreto, de las asignación en base a las solicitudes que se recibieron, el 65% de la cantidad se asignó al cerco del Cantábrico Noroeste, 4.000 y pico toneladas de las 7.000 y pico que tenía España disponibles, y además toda esa cantidad disponible para la zona 8C, con lo cual ha incrementado notablemente la asignación que ya tenía la flota de cerco en la zona 8C y que se veía claramente una déficit de cuota en este año 2020 debido a la reducción de la cuota respecto al año pasado de un 42%. Veremos para el año 2021, todavía no tenemos la recomendación científica sobre la mesa, estará antes, en principio, a finales de este mes, y veremos a ver cuál es el planteamiento y el escenario para el jurel. Pero repito que este es un artículo fundamental para la flota de cerco y creo que conseguimos una asignación con la flexibilidad suficiente como para atender las futuras necesidades. Y finalmente, el artículo 13, ya más sencillo, que es el uso de las condiciones especiales entre los stocks de jurel, en este caso dos poblaciones biológicamente diferentes, reconocidas biológicamente diferentes, pero que viene reconocido en el reglamento de TAC y cuotas, el jurel de la zona 8C y el jurel de la 9. En este caso, lo que hacemos es lo que ya se viene haciendo con otras flotas, por ejemplo, la flota de los 300, con las condiciones especiales que tienen algunos de los stocks que tienen repartidos, y es reconocer que cada buque, de manera individual, o aquella asociación que haga gestión conjunta de la cuota de sus buques, puede transferir como máximo el porcentaje que reconoce la Unión Europea a España entre ambos stocks. En este momento tenemos el 10%. Y la tramitación de esta condición especial es una tramitación pues idéntica a la que se hace de las transmisiones temporales, se solicita y se autoriza con el mismo anexo y, bueno, pues esa cuota ya pasa a convertirse en pleno derecho en cuota de la nueva zona y se puede utilizar pues para ser capturada o para tener temporalmente a los barcos con los cuales se pueden hacer esas negociaciones.
y también estaría sometida, obviamente, al mecanismo de utilización para, si en caso de sobrante, pues para tal. Normalmente lo que entendemos es que hay una mayor necesidad en el momento de trasvasar, utilizar esta condición especial del 10% de la zona 9 a la zona 8C, como digo, por la mayor déficit de cuota en este momento, una mayor necesidad en la zona 8C respecto a la disponibilidad que tenemos en la 9, pero que también puede haber barcos que tengan la necesidad de pasarse su porcentaje de la zona 8C a la 9A. Y bueno, por mi parte, en principio, nada más. Agradecer, bueno, pues la oportunidad de poder participar en esta jornada y trasladar los principales elementos de la orden Omnibus que afectan a la flota de cerco, y ahora pues quedo a vuestra disposición para, bueno, pues las preguntas, las cuestiones que surjan, y bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y solo también ir a aprovechar también, aunque no surja a lo mejor en el debate, sobre algunos de los elementos que se han trasladado en alguna de las intervenciones anteriores, también el debate respecto al tema de las capturas accidentales, porque bueno, pues se han dicho algunas cosas que creo conviene matizar, un poco aclarar desde el punto de vista de la Secretaría. El tema de la utilización de los pingües, como conocéis, pues en este momento no se está barajando para la flota de cerco, puesto que consideramos que con la información que tenemos disponible no es la flota o una de las flotas, segmentos de flota que pueda tener una mayor incidencia. Así como sí que el arrastre, y especialmente las parejas, están identificadas como una de las flotas que puede tener una mayor incidencia en capturas accidentales. No obstante, para aclararlo, el uso de los pingües, cuando resulta obligatorio por alguna normativa, ya sea española o ya sea de la Unión Europea, no puede ser financiado su instalación por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Esa es la razón por la cual hemos establecido este periodo transitorio para la flota de arrastre, para que durante las próximas semanas, meses, instalen esos dispositivos acústicos de disuasión antes del 1 de enero, donde serían obligatorios ministerial, y también podrían ser obligatorios, porque en eso estamos también viendo una negociación de una recomendación conjunta en el grupo de aguas regionales, de aguas suroccidentales, y en este caso, pues bueno, podría también venir por parte de la normativa comunitaria a partir del 1 de enero esa obligación para la flota de arrastre. Pero quería aclarar que la instalación de los pingües en este momento, si se hace después de su obligación, no sería financiable por parte del Fondo Europeo Marítimo de Pesca, por eso las comunidades autónomas han sacado sus convocatorias, y también que tiene la razón de ser de que la flota de arrastre en este momento, sobre todo las parejas, están identificadas como una de las que más puede tener esa interacción. De hecho, y para acabar sobre el tema de las capturas accidentales de cetáceos, la orden ministerial también va a mejorar notablemente el conocimiento científico. Estamos ya estableciendo un programa específico de observadores que nos permita identificar si realmente confirmar que ese problema, que sobre todo es verdad que se ha detectado en las costas francesas, se traslada a la flota española, a las aguas españolas. Creemos que no, pero habrá que verlo con los datos, y que el uso de pingües en algunas flotas, por ejemplo en la zona de Francia, parece que ha mostrado efectividad. Y también destacar que, bueno, pues que la situación y la Comisión Europea, pues este tema lo tiene en una de esas mayores prioridades en este momento. Y alternativas al uso de los pingües, pues hay una que la Comisión puede estar o la tiene encima de la mesa, como son los cierres de las pesquerías, es decir, el prohibir la pesca durante un periodo determinado del año. Y desde la Administración, por supuesto, no compartimos que esa sea una medida en este momento proporcionada para aplicar en las aguas españolas, con lo cual, bueno, pues nuestra intención es que con el uso de los pingües podamos tomar ya una medida preventiva de las capturas accidentales con una flota que está identificada en esta incidencia, y que a partir de ahí el conocimiento científico nos sirva para mejorar y tomar en su caso medidas nuevas o cambiar las que establezcamos en este momento, ¿vale? Es lo que quería un poco aclarar. Y nada, disculpad por este añadido y a vuestra disposición para las consultas y el debate que generemos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu exposición.
Bueno, decirte que nosotros estamos muy de acuerdo con esta orden que viene a buscar un aprovechamiento de las cuotas, sobre todo de jurel, que no se estaban aprovechando como era debido. Nosotros, que somos una asociación que somos escasos de cuota, nos viene pues muy bien todo esto, pero sí tenemos nuestras dudas, y sobre todo en el artículo 5, en el mecanismo de optimización anual de cuotas. Como bien sabes, hay barcos que tienen mucha cuota y barcos que son deficitarios de cuota. Entonces aquí nos encontramos un problema. Si se sigue pescando como se está ahora, sin ningún tipo de regulación, bien sea tope de capturas o de descargas o lo que sea, los barcos que tienen poca cuota siguen estando muy discriminados. Un barco que tenga cuota pesca, al llegar a octubre sabe que va a recibir más, con lo cual la ventaja sobre el resto de la flota es muy grande. Nosotros pensamos, y ya desde el principio, porque Galicia es pionera en que hay que pescar regulados, sobre todo para cuidar el caladero y buscar el equilibrio tanto socioeconómico y el ambiental, esto no lo consigue. Y tenemos que hacer una pesquería regulada necesariamente, o si no el problema se va a agudizar. Si un barco llega, vamos a decir, al final de septiembre con 300 toneladas de cuota pescadas porque son por su asignación de cuota, entra a la bolsa común exactamente igual que un barco que solo pudo pescar 100 o que estuvo regulado para pescar 100. Me gustaría que lo contestases. Sí, muchas gracias, Andrés. Pues a ver, la verdad es que eso es una cosa que estamos valorando en la Secretaría, que es que la resolución, en base a lo... todavía no tenemos las cifras, como digo, estamos acabando los cálculos para plantear en esta semana esa resolución provisional, pero sí que podríamos establecer topes para que esa bolsa se prolongara lo máximo posible en el tiempo. Efectivamente, bueno, pues hasta el 1 de octubre, también quiero aprovechar para señalar una cosa, y es que el 1 de octubre o la bolsa del 1 de octubre siempre es algo que es potencial, pero puede llegar o no llegar. Por ejemplo, en algún stock creo que siempre va a ser muy difícil, y prácticamente en este año lo descartamos, que pudiera haber un sobrante que pudiéramos poner en la bolsa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la caballa. La caballa prácticamente siempre es un stock de primavera que se consume, prácticamente todo el mundo consume la mayor parte de su cuota que tiene asignada, con lo cual es muy difícil que podamos generar un sobrante y ponerlo en la bolsa. En el caso del jurel, por supuesto, este año las cifras que tenemos, y además tenemos alguna cantidad excepcional que podría venir por swap, con lo cual, que no se ha repartido, por lo cual estoy seguro de que vamos a poder crear una bolsa aceptable. Pero en base a esa cantidad que al final, como digo, estamos finalizando los cálculos, y los barcos que potencialmente se pudieran incorporar, podríamos incorporar en la propia resolución pues que esa bolsa tuviera un ritmo de consumo adecuado. Lo ideal es que esa bolsa se mantenga hasta el 31 de diciembre, es decir, que no se agote ni el 31 de octubre ni el 30 de noviembre, sino que todos los barcos que vayan agotando se puedan incorporar, pero aquellos que tengan la necesidad de incorporarse a partir del 1 de octubre también puedan hacerlo hasta el final de año. Con lo cual, bueno, pues como digo, es un elemento que vamos a valorar que en base a la cantidad que podamos crear y los barcos que potencialmente vemos que se puedan ir incorporando. Desde luego que hay barcos de los que señalas que, aunque puedan tener una asignación grande, pero a lo mejor son precisamente barcos aquellos que nunca van a tener un excedente y van a contribuir ya con una parte de su cuota disponible a la bolsa. Puede haber otros barcos, como dices, que teniendo una asignación grande, también hayan tenido un consumo mayor y también pueden estar en todo. Como digo, lo vamos a valorar en base a qué volumen vamos a poder poner en la bolsa, si van a poder ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 toneladas, todavía no lo sabemos exactamente. Yo espero que el máximo posible, porque sí que es verdad que vemos que hay barcos y vuestra asociación quizás también que a partir del 1 de octubre pueda tener necesidad de seguir pescando con base o con cargo a esa cuota. Pero como digo, creo que lo importante es que para el jurel, en la zona 9 también, pero sobre todo en la zona 8C, vamos a poder poner una bolsa, eso está claro,
y en base a la cuantía podríamos poner, como digo, disposiciones de topes de captura, por ejemplo. Ahora mismo tengo las cifras un poco en la mente del último consumo de cuotas que nos ha llegado. Creo que el consumo global está por las 16.000 toneladas más o menos de Jurel 8C y tendríamos hasta, creo que son 27.000 toneladas más o menos con todos los swaps que tenemos y las cantidades que han venido y todos los repartos, una 26.000, es decir, 10.000 toneladas potenciales. De esas 10.000 veremos a ver cuánto puede ir a la bolsa y cuánto no. Yo creo que van a poder ser algunos pocos miles de toneladas y, como digo, bueno, valoraremos y también lo podréis mandar a las alegaciones si es conveniente, y me parece una buena idea el poder establecer topes para que lo que nos interesa es que esa bolsa llegue al 31 de diciembre. Y para eso quizás los topes sean una medida proporcionada y equilibrada. ¿Alguna pregunta más? No. Pues bueno, pues ya no tenemos tiempo, estamos fuera de horario. Héctor, otra vez agradecerte tu intervención, que parece que, supongo que se aclararían muchas dudas. Vuelvo a repetir, para nosotros es una orden muy necesaria que mejora muchísimo la gestión del Cantábrico Noroeste y suponemos que mejorará mucho más cuando le hagáis alguna modificación. Gracias de nuevo. Gracias. Sí, la verdad es que, como decía, pues esta orden viene a reflejar esas necesidades que había de mayor flexibilización y, bueno, pues obviamente está empezando a aplicarse, pero ya vemos algunas veces, se irá evaluando en los próximos años su aplicación, y para dar a lo mejor pasos adicionales, como se verá viendo la necesidad, pero creo que es una orden que era necesaria, que era demandada y ahí está para que se utilice y, como digo, se está utilizando y de momento no vemos problemas importantes en su aplicación y ya, como digo, también una prueba de fuego también va a ser la aplicación del mecanismo de optimización en unos pocos días. Gracias.